Bueno, muchachos, pues el día de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el marketing mix, en específico con la gestión del producto y del precio. En esta unidad ustedes van a encontrar que tenemos muchos temas que les van a ser afines o que seguramente ya habrán escuchado, pero que vamos a tratar de llevarlos ahora al ámbito turístico, porque lo han oído de manera generalizada cuando hablamos de las 4Ps en mercadotecnia, que nos habla como del concepto general, ¿no? Todo el mundo identificamos precio, plaza, producto, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre cómo poder aplicarlo en el turismo. Sin mucho preámbulo más, vamos a platicar un poquito primero de las generalidades. Bueno, vamos a decir, generalmente las empresas, pues obviamente a partir de la información que existe, van a fijar los objetivos que deben cumplir, ¿no? En un determinado periodo de tiempo, que era lo que hablábamos en la unidad pasada. Todas las personas responsables del marketing deben decidir entre diferentes estrategias pues que les permitan, mediante obviamente muchas acciones concretas, pues obtener un resultado que sea representativo para los objetivos de la compañía. Pero una vez que se establece la estrategia, pues tienen que establecer eh, qué variables, digamos, van a utilizar para poder llegar al mercado con eficiencia, que hablábamos en su momento de lo que tiene que ver con la segmentación. Perdón, dichas variables o estas variables que estamos hablando, pues deben combinarse de manera adecuada, pues a fin de que se pueda desarrollar una estrategia comercial y alcanzar los objetivos que se están previendo o que se plantearon de manera anticipada por parte de la empresa, ¿no? Cualquier actividad empresarial requiere siempre de un producto o en su caso, en el caso del turismo, de algún servicio, que obviamente pues la empresa lo que debe hacer es ofrecerlo al mercado. Si desea venderlo, además deberá ante todo, pues fijarle un precio, ¿no? Para poder hacer lo que hablábamos en la unidad primera cuando hablábamos de conceptos, lo que es la transacción, el entregar un producto o un servicio a cambio de una determinada, un determinado intercambio de precio, de dinero, de productos incluso podrían darse, ¿no? Y dado que los mexicanos suelen estar, digamos que aparentados o muy cercanos al centro de la actividad de la empresa, pues también debe realizarse un sistema de distribución, porque usualmente pues lo que yo estoy generando lo tengo en mi espacio físico, ¿no? En la empresa, ya sea donde lo desarrollo, la línea de producción o en una bodega, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que pensar la manera de poder hacer llegar nuestro producto al cliente. En el caso del turismo, lo vamos a ver más adelante, también tendría que ver con el servicio, que si bien es cierto, nosotros muchas veces, por ejemplo, si reservamos una habitación del hotel, no es que el hotel me vaya a llevar la habitación a donde yo me encuentro, sino que requiere de la participación del cliente para desplazarse al espacio físico donde se presta el servicio. Sí necesito saber cómo poder, digamos, darle esta distribución en el sentido de poner la información al alcance del cliente para que el cliente pueda conocernos y pueda comprarnos. Que una cosa es que nos compren y otra cosa es que nos utilicen o que utilicen el producto que nosotros estamos ofreciendo o el servicio. Como vieron en la conferencia anterior, pues tiene mucho que ver con esta parte de la distribución, el utilizar las tecnologías, sobre todo para el tema de turismo, dado que es muy complicado que tengamos productos físicos que verdaderamente podamos llevar hasta el punto donde lo pueda consumir el cliente, o bien que podamos tener una línea de distribución como productos comerciales, ¿no? A lo mejor tener puntos de venta, etcétera. Es muy complicado, incluso a veces cuando se ofrecen incluso productos tangibles, por ejemplo, hablando de los souvenirs, pues aún así no tengo una línea de distribución o un programa de distribución que me permita llevar el souvenir directamente a, a donde vive mi cliente, ¿no? O donde vive la persona que me interesa que lo compre. Requerimos forzosamente que el cliente se desplace al lugar turístico, donde entonces ahora sí, probablemente a través de una tienda yo ponga a su disposición el souvenir. Pero de inicio requiero de la participación del cliente para desplazarse al punto donde lo pueda comprar. Por ejemplo, si hablamos ahorita de temas turísticos, nosotros no podríamos poner un producto turístico que vendiéramos en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y que pudiéramos utilizar la red de distribución de Amazon para que entonces le llegara directamente hasta la puerta de su casa el producto a nuestro cliente.
No podemos decir, te voy a vender el crucero y te mando el barco directamente a la puerta para que no te tengas que mover y lo puedas consumir en tu casa. No podemos decirle, te mandamos el hotel, no te podemos mandar la playa a tu casa para que lo disfrutes ahí. Necesitamos que el cliente se desplace. Incluso cuando hablamos de temas de alimentos, por ejemplo, que este sí podría entrar dentro de este apartado, cuando hablamos de la gastronomía típica de un cierto lugar, pues sería complicado poder llevarlo, ¿no? Recientemente, por ejemplo, estuve en Tijuana, en Ensenada, en esa parte del norte, y la gastronomía que tienen allá es muy distinta a la que tenemos aquí, aun cuando estemos hablando, por ejemplo, de mariscos, ¿no? Y lo que veíamos es que a pesar de ellos tener una gama de productos de mariscos muy amplia y de muy buena calidad, el poder mandarlo, por ejemplo, en este caso a Guadalajara, ya tiene una merma el producto, porque ya no estás consumiéndolo con la frescura con la que la consumes directamente en el puerto, que es una de las grandes ventajas que tiene Ensenada en cuestión gastronómica o uno de los puntos que más realza, ¿no? Entonces, sí necesitamos que el cliente tenga el interés, la facilidad y las posibilidades de desplazarse al destino del que estamos hablando. Y después de que tenemos una línea de distribución o que identificamos nuestra línea de distribución, pues deberemos ser conscientes de que es necesario poder comunicar que existe este producto, ¿no? O este servicio. Y obviamente pues dándolo a conocer a través de los medios de comunicación que sean los más adecuados para nuestro producto. Que aquí es donde solemos confundirnos cuando hablamos de mercadotecnia, porque mucho del trabajo de mercadotecnia tratamos de resumirlo simplemente a la labor de comunicar y lo confundimos con la parte que tiene que ver con promoción y publicidad, que como les decía también en clases anteriores, esto es nada más una parte muy pequeña de lo que tiene que ver con el marketing. Si ustedes se fijan, es el último de los puntos que incluye nuestro programa o que nuestras famosas 4Ps pudieran incluir. Porque si bien es muy importante y es muy necesario, si no viene acompañado del resto de los elementos, la pura promoción o la pura publicidad en sí no nos va a generar mayores resultados. Por eso es que yo hacía mucho énfasis en clases anteriores en que debemos tener en cuenta que marketing no es equivalente a publicidad o a promoción. Igual que no es lo mismo marketing que vender, ¿no? Porque nosotros podríamos a lo mejor, por ejemplo, tener un muy buen sistema de distribución de nuestro producto, tenerlo a lo mejor en todas las tiendas Walmart del país, donde tendríamos el producto muy a la vista, pero si no somos capaces de tener un producto bien diseñado en un precio que sea acorde con lo que la plaza está midiendo y no supiéramos cómo comunicar la existencia de nuestro producto, pues por mucho que lo tuviéramos en los anaqueles, no sería, probablemente más bien no tendríamos los resultados que esperaríamos tener, ¿no? Entonces, de esto es un poco lo que va cuando hablamos del marketing mix y en específico cuando hablamos de la parte de la gestión del producto y el precio, que son los dos variables que vamos a analizar en esta unidad. Si quisiéramos abarcar todo en una sola unidad, la verdad es que sería muy complicado porque son muchas variables, entonces yo he preferido dividirlo en dos unidades para que pudieran tener como mayor claridad y los conceptos se asimilaran de manera más sencilla, espero yo, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar con una explicación de lo que es el marketing mix en sí, ¿no? Hablando ya como de generalidades de conceptos. Aquí tenemos una presentación y en la presentación nos dice que el marketing mix, perdón, es el conjunto de herramientas que la empresa usa para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado meta. El término mix no debe ser interpretado solo en el sentido de mezcla, sino como una combinación coordinada. Es decir, aquí tenemos conceptos muy importantes cuando hablamos del marketing. Primero vamos a hablar como tema fundamental de un mercado meta. Es decir, primero debemos saber a quién vamos y por qué vamos a ese mercado y qué necesita ese mercado, que es la famosa segmentación que mucho vemos y hablamos en turismo y que no siempre es bien aplicado. Muchas veces en turismo me ha tocado ver que confunden segmentación con segmentos de turismo, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del segmento de sol y playa, dentro del segmento de sol y playa nosotros podríamos tener una gama infinita de segmentos de mercados metas, ¿no? Podríamos estar hablando de gente que le gusta ir a la playa en familia, ¿no? Y entonces busca un cierto
tipo de servicios, incluso un cierto tipo de playa para poder convivir con sus hijos, ¿no? Podríamos hablar del segmento de sol y playa dirigido a un mercado, es decir, a una segmentación para jóvenes, donde lo que buscan es que tengan antros, que tengan fiesta suficiente, que la reglamentación probablemente para ingerir bebidas alcohólicas en la calle no sea tan estricta. Tal vez no se fijan tanto que la playa esté en buenas condiciones o que sea una playa tranquila, porque su interés no está puesto precisamente en la seguridad, dado que no están previendo, como en el caso de las familias que llevan niños, ¿no? Podríamos estar hablando de un segmento de sol y playa con una segmentación de mercado para adultos mayores, que es, podríamos estar pensando a lo mejor, por ejemplo, en nuestros turistas canadienses que vienen en la temporada de por ahí de noviembre más o menos a marzo, abril, a nuestras playas en todo el Pacífico, sobre todo en el Pacífico, buscando, no buscan fiesta, no buscan estas grandes olas o no buscan el mar tranquilo, buscan el clima. Lo que pretenden es acercarse a un clima mucho más cálido que el que tienen ellos en sus ciudades de origen, porque sus mismas condiciones, digamos, de edad, eso es lo que les requiere. Entonces, si fijan en este ejemplo, estamos hablando de un mismo segmento de turismo, que es el de sol y playa, con varias segmentaciones de mercado, que en este caso, vuelvo a mencionarlo, estaríamos hablando del mercado meta. Si yo, por ejemplo, en este punto que les doy del segmento de sol y playa, si uno identificara mis mercados metas, probablemente lo que yo pensaría es lo que voy a promocionar o lo que voy a publicitar es mi destino de sol y playa, ¿no? Y pondré a lo mejor la playa muy bonita y pondré los hoteles todo incluido y a lo mejor por ahí a lo mejor pondré una imagen de una familia con dos niños que normalmente son sumamente rubios porque no sé por qué en México utilizamos esa fisionomía, sin la mayor parte de los mexicanos no somos así, pero esa es la parte que nos han enseñado que se ve bonita. Entonces ponemos por ahí en la playa estos dos papás perfectos con dos niños preciosos en la playa, pensando que con eso vamos a poder atraer más gente, ¿no? A nuestro destino turístico, en este caso pensando en una playa. Pero con esa imagen y con esa proyección que nosotros estamos dando, estamos dejando fuera, por ejemplo, de inmediato básicamente al mercado joven de sol y playa. Porque lo que piensa una persona que ve esa imagen es que es una playa tranquila, que a lo mejor no va a haber mucha fiesta, que los hoteles todo incluido probablemente va a estar lleno de niños, porque es el segmento al que van. Y seamos honestos, cuando no tenemos hijos es muy molesto tener niños al lado chapoteando en la alberca que tú te estás queriendo asolear y de repente ya te mojaron, ¿no? Entonces, debemos identificar muy bien porque nuestro programa debe de ir dirigido específicamente al tipo de gente que quiero atraer. Eh, por ejemplo, si yo no quiero, si supongamos que yo soy eh, Cancún, ¿no? Y finalmente ya me cansé de recibir a todo este turista del Spring Break, pues debería de dejar de promocionar que tengo los mejores antros, que la fiesta dura hasta las 6 7 de la mañana, que tenemos todos los after, que mis hoteles tienen la barra libre completa, en algunos casos internacional, con todas las bebidas que se te puedan ocurrir por el mismo precio. ¿Por qué? Porque estos chavos lo que están buscando es precisamente eso. Y si yo no quiero atraer ese mercado, debería de dejar de promocionar eso. O por el contrario, si yo lo que quiero es atraer ese mercado, debería de hacer un mayor énfasis en todas estas bondades que tiene nuestro producto para poder atraerlos, ¿no? Si a lo mejor mi segmento o estoy pensando más en un tema de adultos, como les decía, canadienses que vengan, pues lo que les voy a mostrar es que tenemos un pueblito muy colorido, lleno de buenos restaurantes, buenos cafés, donde nuestro clima a lo mejor promedio durante todo el año es de veintitantos grados centígrados, para que ellos identifiquen que tenemos un espacio donde ellos pueden pasar una larga temporada con buenos servicios. Por ejemplo, esto, no hay que conocer que este tipo de turistas canadienses sobre todo buscan mucho el tener una tarde para poder sentarse a leer, tomar café a gusto, buscan buenos desayunos porque usualmente es la comida que hacen más fuerte, eh, buscan un lugar donde poder caminar más allá de la playa, buscan un espacio que sea muy pintoresco para poder caminar, para recorrer los espacios. Entonces, eso es lo que yo tendría que resaltar. Si se fijan, estamos hablando de un mismo destino con tres enfoques diferentes, por hablar solamente de estos principales, porque podríamos hablar también probablemente de un enfoque
para la comunidad gay, ¿no? Donde muchas veces se contrapone esta imagen con la imagen familiar. Si, por ejemplo, en Vallarta ustedes se fijan, está dividido los dos segmentos, incluso hasta por zonas. La zona llamada romántica es la zona donde de mayor amplitud, digamos, que se han establecido prestadores de servicios para la comunidad y está alejado de la zona de los hoteles, todo incluido y familiares, ¿no? Que aquí no es por un tema solamente de decir es que las familias conservadoras, por ejemplo, no quieren ver a las parejas homosexuales, sino que muchas veces también el mercado de la comunidad gay o LGTB, todo, busca precisamente tener un espacio donde puedas convivir entre adultos. No es que no estén a favor de los niños, pero normalmente les es incómodo el estar escuchando gritos, el estar oyendo a niños llorando y demás, porque tienen un ritmo de vida y un estilo de vida muy diferente al de las familias. Entonces se va a dirigir a dos espacios diferentes. Si no se hiciera esta diferenciación en los productos, probablemente Puerto Vallarta estaría perdiendo a uno de los dos, porque no son compatibles. Por ponerles un ejemplo que de verdad choca mucho en los dos espacios, ¿no? Entonces hay que identificar el mercado meta. Una vez que tenemos identificado el mercado meta, después debemos interpretar o debemos aplicar precisamente la parte del marketing mix, que como bien nos dice aquí en esta última parte, la parte que tiene que ver con el mix no quiere decir que metamos todo en un solo vaso y luego lo agitemos, ¿no? Y a ver cómo sale. Más que eso tiene que ver con un tema de planificación donde nosotros sepamos en qué momento va cada uno de los espacios y de los tiempos. Es decir, yo no puedo primero establecer, por ejemplo, no sé, no puedo primero comunicar mi producto si antes no tengo bien definido mi producto e incluso temas del precio, ¿no? O no tengo bien dónde lo voy a distribuir, porque puedo poner un comercial muy padre en todas redes sociales, en televisión, en periódico, en revistas especializadas, y al final de cuentas, cuando ya le generé esta parte de la expectativa o del deseo a mi cliente, no tengo dónde poner el producto, ¿no? O él no va a tener en dónde poder ir a comprarlo. Entonces ahí vamos a tener un rompimiento, ¿no? O un mal funcionamiento de nuestra herramienta del marketing mix. O por el contrario, yo tengo un buen producto, está perfecto, lo comunico de la manera correcta, tengo miles de puntos de distribución, pero nunca hice un trabajo de análisis de precios y mi producto está muy elevado, ¿no? No está dentro de lo que el segmento está manejando o la competencia está estableciendo y por lo tanto mi producto pues no se va a vender, ¿no? O no se venderá en las condiciones en las que yo esperaría que se vendieran. Y así con todos y cada uno de los elementos. Por eso estamos hablando de una combinación coordinada, ¿no? Que más que una parte del marketing mix, yo diría que es un proceso de marketing, es lo que hemos venido hablando, ¿no? Es decir, en el marketing sí tenemos que seguir, como dirían por ahí en algunos lados, como el librito al pie de la letra, ¿no? Es el paso uno, después el paso 2, luego el paso 3 y al final el paso 4 y que después debo agregar un paso 5 que sería el que me ayudaría a revisar si hice bien el uno, el 2, el 3, el 4 y corregir en la parte en la que tenga que corregir. O enfatizar lo que considere que me está dando buenos resultados. Pero forzosamente necesito hacerlo de la manera ordenada en la que debo ir avanzando. Entonces, esta parte les queda clara, supongo. Es una parte muy importante porque de aquí es de donde debe partir todo el resto de la información. Primero saber hacia quién voy y después implementar cada una de mis etapas en la manera y en la forma adecuada. Aquí vamos a decir que puede definirse el marketing mix, como decíamos, es la capacidad de escoger y combinar de forma adecuada, lo que les mencionaba, los distintos instrumentos de que dispone la empresa, en función obviamente de la información que existe y con el fin de conseguir los objetivos establecidos. Esto es muy importante porque yo necesito conocer cuáles son, digamos, mis fortalezas como empresa, ¿no? ¿A qué puedo acceder yo? ¿Con qué ya cuento de la compañía para poder saber hacia dónde puedo ir? Y sacarle el mayor provecho posible a todos esos highlights, digamos, que tiene la empresa, ¿no? Todas aquellas cuestiones a favor que pudiéramos estar utilizando. Y también es importante identificar, probablemente en la parte de ir avanzando,
que me hacen falta ciertos instrumentos o ciertas herramientas y que entonces tengo una de dos, o que desarrollarlas o que comprarlas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando hablando, igual con la conferencia, ¿no? Cuando hablábamos de temas de tecnologías, o sea, a lo mejor yo puedo decir es que, y muchos de ustedes me lo pusieron en los ejemplos, hablaban de las agencias de viajes, este, a lo mejor yo tengo toda la intención de poder poner mi empresa en el foco de la tecnología, ¿no? Ya sea a través de motores de reservaciones o a través a lo mejor, por ejemplo, de recorridos virtuales que le ayuden a mi cliente a poder tomar una mejor decisión, ¿no? A través de realidad aumentada, que también entra mucho en función de estas cuestiones, pero que al momento de realizar mi análisis de la empresa, pues me doy cuenta que esta parte tecnológica no es una de las herramientas con las que yo dispongo y por tanto tendría dos opciones. Una, o conseguirla, o dos, entender que mi empresa no va hacia ese rumbo y hacer un replanteamiento de mi enfoque de marketing, ¿no? De saber hacia dónde lo vamos a llevar. Porque siempre debemos tener en claro que se debe conseguir el fin, pues. Y siempre el fin de una empresa, pues es todos los objetivos que se establecieron en un inicio. Para algunas empresas puede ser el rendimiento económico, para otras puede ser el ganar estatus, por ejemplo, ¿no? Y que después venga como resultado la parte financiera. Para otras es el posicionamiento primero de la compañía. Para algunas otras es primero, no sé, el volumen podría ser en algunos casos. Entonces, identificar primero cuál fue el objetivo que se planteó la empresa para después saber cómo es que puedo utilizar esas herramientas y sacarle el mejor provecho posible. Aquí vamos a hablar, como les decía, de los elementos que tienen que ver con el marketing mix. Sé que fue McCarthy quien en el siglo XX lo denominó como la teoría de las 4 Ps, ¿no? Que utilizaba pues las 4 variables que ya ustedes conocen. Producto, precio, en este caso place, que es la parte de la distribución, y la promoción o comunicación, que podría ser en español. Este tema, les decía, los 4 elementos creo que lo tienen bastante bien dominado y lo han escuchado en muchas clases. Entonces no vamos a detenernos en explicar mucho este tema porque además lo vamos a ver más a detalle enfocados en turismo más adelante. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando hablamos del marketing mix, decimos que es un conjunto de elementos pues sobre los cuales es necesario tomar decisiones para definir las estrategias específicas, ¿no? Que son relativas a, por ejemplo, la decisión del producto, la decisión del precio, la decisión de la distribución y la decisión de la comunicación. ¿Por qué en este caso no hablamos solamente de decir producto, precio, distribución y comunicación? Porque cada una de estas etapas es una decisión y es una decisión fundamental para la compañía. Es decir, supongamos que se están organizando 3 o 4 de ustedes, o los 10, o uno solo, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero, pues, ser emprendedor, ¿no? Y entonces quiero dedicarme a la parte comercial y quiero impulsar una compañía o quiero trabajar en el diseño de una compañía. Podría parecer algo como elemental, ¿no? Es decir, pues obviamente primero tengo que definir mi producto, pero en la que tiene que ver con la definición del producto es una etapa decisiva para la empresa. ¿Por qué? Y más en cuestiones de turismo. Supongamos que ustedes quieren, como expertos en turismo, y por ahí a algunos les llamó la atención la hotelería, y incluso pensemos, ¿no? Que ustedes o sus papás o un familiar tienen el poder adquisitivo suficiente para decir, yo voy a poner un hotel. Existe un tema que se llama barreras de entrada o de salida para una compañía. Las barreras de entrada son todas aquellas cuestiones alrededor del segmento en el que quieres entrar que te van a impedir o te van a complicar el poder entrar, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Es que el negocio que yo quiero poner, pues me requiere una inversión de 10 millones de pesos. Esa sería una barrera de entrada, porque mi primer filtro sería que yo tuviera esos 10 millones para poder entrar o para poder pensar en entrar en ese negocio, ¿no? Otro sería, por ejemplo, la saturación del mercado, ¿no? Podría ser una de las barreras de entrada para un cierto segmento. Por ejemplo, si yo dijera, es que, ¿sabes qué? Estoy en el corredor gastronómico de Tlaquepaque o de Zapopan, ¿no? El municipio que ustedes quieran. Pero como corredor gastronómico me estoy refiriendo literalmente a un espacio físico, en este caso podría ser una calle o un pasaje, donde se tiene
los restaurantes más representativos de la zona o con mayor influencia. Si yo quiero a lo mejor ponerme en ese lugar, pero resulta que ese lugar físicamente ya se encuentra ocupado, pues esa sería una barrera de entrada para poder diseñar mi producto, ¿no? No para poder establecer una empresa, porque perfectamente yo podría decir, pues es que no lo pongo sobre esta calle, pero lo pongo a lo mejor en el lateral, que también hay un negocio. Pero ya no estaría entrando en el mercado específico en el que yo estaba diseñado de eso. Bueno, existe otro tema que les decía yo, son las barreras de salida. Es decir, en caso de que mi negocio no funcionara, ¿qué tan factible es que yo lo abandone? Es decir, ya sea que lo cambie de giro, que lo adecue al mercado o que de plano lo deje perder. Habrá negocios, por ejemplo, si yo digo, me voy a poner a hacer una empresa de retail, ¿no? Donde yo a lo mejor compre un inventario virtual, por decirlo de alguna manera, y lo ponga a la venta en una página de internet, pero en realidad no tengo un stock físico, ¿no? Yo así como me llega la compra en internet, voy y lo compro el producto y lo transfiero. Si ese negocio no funcionara, pues la verdad es que no tendría mucho que perder porque mi inversión no estaría en juego. Es decir, yo básicamente estaría sacando dinero al momento que se hace la venta. Entrar, no sé si sería muy complicado dependiendo de lo que quiera vender, pero salir sería muy sencillo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, como en el caso del hotel que les estaba planteando el tema? Para entrar, pensando que tuviera una inversión baja, diríamos unos 10 millones de pesos para poder entrar, pues en el momento en el que yo dijera, ¿sabes qué? Al final de cuentas este negocio no me funcionó, sería muy difícil que ya teniendo yo la estructura física de un hotel, teniendo a lo mejor que comprar una marca, hablemos de un Hilton, de un Holiday Inn, de todos estos que nos rentan, un Hard Rock que nos rentan la marca, ya estoy pagando una inversión por ese adicional, aparte de lo que me costó la infraestructura física. Sería muy difícil que yo dijera, pues es que ya mañana no me gustó ser un hotel y ahora voy a ser un cine, ¿no? O ya decidí que ya no quiero ser un hotel y mañana me voy a convertir en una escuela porque entonces ahora es lo que pega. El hotel tiene muchas barreras de salida cuando hablamos en temas de negocios. En primera es que ya tuve que invertir mucho dinero, que tuve que invertir mucho tiempo porque el poner en pie y en funcionamiento un hotel pues no se da de la noche a la mañana. Simplemente la parte de la construcción, si lo haces rápido y tienes el dinero suficiente, pues lo harás a lo mejor en un año. Después te va a tocar el dar a conocer el hotel, posicionarlo, empezar a tener ganancias y demás. Entonces, si pensamos que tú tienes un hotel de una inversión de 10 millones y a lo mejor al año 2 te das cuenta que no era el negocio que tú querías, probablemente ni siquiera has recuperado la inversión que tú has tenido. Entonces sería una pérdida enorme el decir mañana ya quiero hacer otra cosa, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, no sucede esto en el tema de los restaurantes y ustedes lo pueden ver muy fácil. No es que no tenga pérdidas, pero sí es muy sencillo entrar en un mercado de alimentos y bebidas y de igual manera es muy sencillo salir. Ya sea salir porque sea tu opción ya no dedicarte a eso o bien que la misma competencia te saque dentro de ese mercado, ¿no? Entonces, la parte de la definición del producto es elemental y de eso dependerá que el resto de las etapas tengan un buen funcionamiento. Decíamos en clases anteriores también que el producto debe tener ciertas características que atraigan a mi cliente. ¿No? Entonces, si yo diseño a lo mejor digo, pues es que voy a entrar a un mercado que no es tan complicado, que es a lo mejor, por ejemplo, el vender tazas, ¿no? Tazas para el café. Si yo no hago un buen diseño de mi producto, y ustedes podrán ver por ahí en memes incluso que hay tazas que tienen como cuernitos, ¿no? Y que a la hora que tú le vas a tomar, pues esos cuernitos te pican los ojos. A lo mejor quien diseñó ese producto, hablando de un diseño en físico como tal, pues pensó que estaba muy cool tener una taza con cuernitos porque en la foto se veía muy padre y porque a lo mejor a él le encanta tener, no sé, unicornios, ¿no? O tener diablitos o no sé, alguna cuestión de estas. Pero que ya en la parte de la aplicación del producto, es decir, ya cuando el cliente lo va a utilizar, ya cuando realmente va a hacer la evaluación de si le fue funcional, si valió la pena, si demás, pues resulta que esa taza no sirve como taza, porque el poder tomarle me va a representar siempre estarme lastimando, ¿no? Entonces, desde ahí, el resto de mis etapas van a estar equivocadas porque mi producto está mal pensado, mal diseñado, no es funcional, no entra dentro de la gama de lo que yo quería. A lo mejor si estoy pensando en hacer tazas de decoración, pues bueno, podría ser, ¿no? Pero si estoy en el mercado de tazas que funcionen,
estamos mal. Entonces, esta es una etapa importante. Ahora, cuando hablamos de la etapa de la definición de precios, también puede parecer como que es algo básico, ¿no? Algo lógico, más que básico, algo lógico. Pero muchas veces se pasa por alto el análisis de la competencia para conocer un mercado de precios y, y digo, a ustedes seguramente les ha pasado, ¿no? Y hacen esas encuestas que les dejan no me acuerdo qué materia es la que les dejan, donde, donde hacen una encuesta que decía, ¿usted estaría dispuesto a pagar 10 pesos por un tamal? ¿No? Y ya el cliente contestará sí o no, bla, bla, bla. Y a lo mejor podemos decir, pues es que estoy encuestando al mercado, ¿no? Estoy encuestando a quien al final de cuentas yo espero que me compre. Y si él me dice que sí me quiere comprar o que sí estaría dispuesto a comprarme por 10 pesos, pues estoy perfecto. Saco mi tamal en 10 pesos y no hay ningún problema. Pero si yo no revisé mi competencia y resulta que mi competencia vende los tamales en 3 pesos, por mucho que en una encuesta el cliente me haya dicho que quizá en algún momento, porque además hay que entenderlo así, no te está asegurando que te lo va a comprar, te está diciendo si estaría dispuesto, pues sí, sí estaría dispuesto, ¿no? Que existen muchas variables que podrían afectar la decisión de compra de un cliente al decir, pues sí, ahorita sí pienso que te compraré uno de 10 pesos, pero que a lo mejor ya revisando resulta que en el mercado encuentro un tamal que es más grande, que a lo mejor tiene más carne, que tiene mejor sabor, que tiene mejor presentación, no sé, y me lo dan, ya no digamos en 3 pesos, me lo dan en 8. Pues definitivamente tu producto, aunque en algún momento dije que 10 pesos no me parece caro para un tamal, pues resulta que en el mercado puedo conseguir la misma o mejores opciones por un precio más barato y entonces evidentemente voy a ir por lo más barato. En este caso no porque sea económico, sino porque tienen las mismas atributos que tú me ofreces o mejores y con el beneficio de un precio más accesible, ¿no? Entonces siempre hay que poder hacer esta evaluación en función de muchas características. Incluso eh, tendríamos que pensar en una evaluación sobre la situación socioeconómica del mercado en el que estamos, ¿no? O incluso la situación política de cómo estamos. Porque, por ejemplo, si yo establezco que mi tamal cuesta 10 pesos y está bien porque el mercado también lo está vendiendo entre 9.50, 10.50 y hasta a lo mejor 11 pesos, entonces quiere decir que estoy dentro del rango del mercado. Mi producto compite bastante bien con el resto de la competencia, pero yo estoy dejando de lado un tema, por ejemplo, a lo mejor como lo que sucede en Venezuela, ¿no? Donde decir, pues sí, probablemente tu producto no está muy caro, probablemente tu producto está a la par de la competencia, pero mi poder adquisitivo no da para poder gastar en eso, ¿no? Incluso esto, ¿no? Mi economía personal no me permite darme ese lujo, ¿no? Por mucho que necesitara tu producto, y por mucho que yo considere que a lo mejor incluso está baratísimo, si no tiene un precio excesivo, yo le doy una buena valoración, pues mis condiciones económicas no me lo permiten. Entonces no voy a poder comprarlo. Por eso siempre hay que hacer una evaluación integral al momento de determinar el precio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo, pues sí, o sea, mi producto vale, o yo considero que vale 10 pesos, mi competencia lo está dando en ese mismo rango, pero yo soy consciente que probablemente, a lo mejor, por ejemplo, poniendo el ejemplo de México, ¿no? Este tema de la pandemia pues nos afectó y que la economía general está disminuida. Obviamente todos estamos pensando en prioridades distintas, mayoritariamente en cuestiones de salud, en prever que a lo mejor vuelvan a cerrar los trabajos, que no pueda tener ese ingreso, etcétera. Pues a lo mejor, ¿qué pasaría si yo dijera, mira, sí, mi tamal cuesta 10 pesos, mi competencia te lo está dando en 11, por lo tanto yo sigo estando más barato, pero soy consciente de la situación en la que estamos y entonces te lo voy a dejar en 7, ¿no? Porque es una parte de apoyo mío como empresa para que tú puedas acceder a mi producto, pero que además no merme tu economía familiar o tu economía personal. Que ya entraríamos en esta cuestión o en este ejemplo particular también de una parte que tiene que ver con el marketing eh, social que veíamos en una exposición en las clases pasadas, donde entonces lo que yo voy a hacer es empatizar con mi mercado, entender la situación en la que está y posiblemente eh, ver afectado un poco mis ganancias, pero en pro de una mejoría social, ¿no?
Entonces podría darse en ese sentido. Por eso el precio también es muy importante. Y mínimo debemos evaluar siempre cuatro factores. El factor cliente, es decir, dónde estamos nosotros parados, cuánto puede pagar nuestro cliente. Y ojo, es cuánto puede pagar, no cuánto quiere pagar, porque las encuestas que diseñan están mal planteadas. Cuando yo le pregunto a alguien si estaría dispuesto, pues me dice que sí. Pero si yo le pregunto si le alcanzaría, obviamente con otras palabras, pero si yo le pregunto si le alcanzaría o si a lo mejor dentro de su presupuesto semanal o quincenal estaría dispuesto a gastar, no sé, o le permite gastar a lo mejor 100 pesos en tamales a la semana, pues a lo mejor ahí ya me va a decir, no, pues no, o sea, es que no me lo permite, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de la parte que le es posible a nuestro cliente. Hay que ser muy conscientes de dónde estamos parados en relación a nuestra competencia. Y no necesariamente tiene que ver con que nosotros determinemos un precio más barato que la competencia. Ojo, es identificar cuánto está vendiendo nuestro cliente, de nuestra competencia, perdón, y cuánto está ofreciéndole a nuestro cliente. Porque a lo mejor yo podría decir, ya cuando lleguemos a la etapa de comunicación, sí, mi tamal cuesta 10 pesos, nada más que mi tamal incluye que te lo llevo hasta la puerta de tu casa. Los tamales de 8 pesos, pues tú tienes que salir y tienes que ir a buscar al señor de los tamales y pues ya gastaste en gasolina o en tiempo para desplazarte hacia donde están. En lo que tú regresas, pues tus tamales ya se te enfriaron. Yo lo que te ofrezco es llevártelos en empaques térmicos que te van a llegar perfectos. Que te mando todo por separado y te mando todos los aditamentos, si te gusta con cremas, si te gusta con queso, si lleva salsas, si no, te voy a llevar todo. Entonces, nosotros en este caso ya podríamos, en un tema de comunicación, realzar todas las bondades de nuestro producto, justificar, por decirlo de alguna manera, el por qué nuestro producto es más caro versus lo que no te ofrece mi competencia. Pero ojo, siempre que nosotros hablemos de análisis de la competencia o siempre que hablemos de nuestros competidores, y esto aplica para todos, nosotros no deberíamos de hablar lo que tiene mal el otro, sino lo que es mejor o lo que nosotros ofrecemos de mejor manera. Les pongo un ejemplo como que esperaría yo que fuera muy práctico. Supongamos que les gusta, no sé, un muchacho, pongan el nombre que quieran en la escuela, o una muchacha. ¿Sí? Y resulta que pues te enteras que por ahí andas compitiendo con alguien más, ¿no? Que alguien más también le está coqueteando. Si tú vas y le dices a la persona en cuestión, no, es que sabes qué, mira, a ella no le hagas caso porque, o a él no le hagas caso porque fíjate, es chaparro, no, y mira, es bien sangrón, no, es que mira, es que él nunca participa en nada, no, es que mira, fíjate a dónde sale, él no sale a estos lados, él no sale, y le hablas del otro, tú lo que estás haciendo es que a lo mejor cosas que la otra persona no había notado, le comienza a poner más atención. Que tú estás pensando que es de manera negativa, pero en realidad nunca tenemos la certeza de que así sea. Lo único que tú estás haciendo es que a lo mejor si quien te gusta ni siquiera así en el mundo a la otra persona, lo que tú estás haciendo es decirle, mira, voltea a verlo, porque además de mí tienes esa opción. Que yo te estoy diciendo que es una opción malísima, ¿no? Tiene todos los peros que te puedas encontrar, pero yo te estoy poniendo en el foco que existe alguien más, ¿no? Y finalmente nosotros nunca podríamos estar seguros de que todo eso que nosotros estamos diciendo que es malo, a la persona le resulte realmente malo, ¿no? ¿Qué tal que nosotros le decimos, mira, no salgas con esa persona porque resulta que esa persona, eh, no sé, no le gusta bañarse, ¿no? Esa persona nunca se baña, entonces no lo voltees a ver. ¿Y qué tal que a la persona que nosotros le estamos diciendo sea fan de no bañarse, ¿no? Y a él le encanten las rastras y le encante este, este tema incluso esto, ¿no? Que a lo mejor dijeras, es que es súper ecologista y está a favor de que la gente no desperdicie agua y tú volteas y le dices, con eso no andes porque no te bañan, no se bañan. Y a lo mejor dice, ah, mira, qué interesante, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo como muy fuera de contexto y a lo mejor muy exagerado, pero eso es lo que sucede. Cuando nosotros vamos a hablar de temas de nuestro producto, tendríamos que hablar de las bondades que yo tengo, de lo que yo sí te puedo ofrecer, para que entonces centrar la atención en mi producto, en lo que yo sí te puedo dar, ¿no? Y entonces a lo mejor, siguiendo en el mismo ejemplo, tendríamos que decir, ah, mira, lo que pasa es que yo te invito a salir a tal lado y me encanta a lo mejor, no sé, ¿no? ¿Te gusta a ti el teatro? A mí me fascinan las obras de teatro y te puedo platicar de todo lo que tenga que ver
con teatro, con óperas, con presentaciones, me encanta la parte experimental, etcétera, ¿no? O a ti te encanta leer, te voy a hablar de los libros que yo he leído, de lo que yo he compartido, de lo que a mí me gusta, porque te voy a hablar de lo que yo puedo ofrecerte, ¿no? O a lo mejor decir, este, no sé, ¿no? A ti te choca andar en camión, ¿no? O ya sé que a ti te choca andar en camión, pero no te voy a decir, hey, voltea a ver que yo tengo un carrazo. Te voy a decir es de, oye, ¿por qué no? Si el día que tú quieras, pues te invito y yo te doy renta a tu casa, o no, el día que necesites, pues nada más háblame y yo puedo pasar por ti y demás. Estamos hablando de beneficios que yo te puedo ofrecer, ¿ok? Que es lo mismo que sucede con las empresas. Yo tendría que conocer muy bien a mi competencia para poder saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son los puntos más fuertes dentro de mi mercado, ¿no? Por ejemplo, volviendo al otro. Supongamos que yo sé que la otra que le está coqueteando no tiene carro, ¿no? Siempre anda en camión y le batalla y la fregada. Yo no le voy a decir, hey, no salgas con ella porque ve nomás, ¿no? No tiene ni un carro donde pasearte, ¿no? Por el contrario, les decía, a lo mejor lo que voy a decir es de, oye, mira, no batalles, ¿no? Para que no andes tú en camión y batallando y luego ya ves que en la noche, pues, está muy complicado. ¿Qué te parece si mañana mejor yo paso por ti, ¿no? Y te dejo en tu casa, no hay ningún problema, ¿no? No le estoy diciendo, ojo que aquel te va a llevar en camión, ¿no? Estoy diciendo, yo te puedo ofrecer la facilidad y la comodidad de un coche. Entonces, en eso es en lo que tenemos que fijarnos. Y por eso es que es importante analizar a la competencia para poder realizar nuestros beneficios. Y sobre todo cuando vamos a hablar de justificar el por qué mi producto es más caro que otro. Sin decir, mi producto lo vale, ¿no? Evidentemente. Después, cuando hablamos de temas de distribución, se vuelve muy importante o cada una de las etapas va sumando una parte porque ya yo tengo un producto buenísimo, ¿no? Ya hice un buen análisis de mi competencia, pero nunca lo pongo a disposición del cliente, es decir, le es muy complicado hacerse llegar a él, pues de nada me va a servir, ¿no? O sea, de nada me va a servir tener un buen producto al que mi cliente le es complicado poder acceder. Por ejemplo, pensando en los destinos turísticos, ¿no? Y retomo el tema que les platicaba ahorita. En algún momento el volar, ¿no? El volar literal, es decir, el tomar aviones, era muy caro y era muy complejo. Entonces, si yo pensaba en ir de vacaciones a Tijuana, por ejemplo, pues quería decir que tenía que tener una buena cantidad de dinero suficiente solamente para pagar, por ejemplo, el avión, ¿no? O incluso que tuviera la posibilidad de que alguien o alguna aerolínea le interesara viajar a ese destino. Al día de hoy es muy sencillo, ¿no? Básicamente nos podemos mover casi a cualquier punto de la República de manera muy fácil. Por ejemplo, y les vuelvo a explicar con el viaje que realicé, ir de aquí a Tijuana, por ejemplo, ¿no? Mi plan era ir a Ensenada, pero en Ensenada no hay aeropuerto. Entonces, si yo, por ejemplo, no supiera manejar o no tuviera la facilidad de poder acceder a rentar un coche, por muchas ganas que yo tuviera de ir a Ensenada, sería muy difícil poder llegar a Ensenada, porque no hay aeropuerto, porque los medios de transporte interno, digamos, dentro de Baja California, son muy complicados, no hay un autobús sencillo que me lleve ahí. Y en este caso, por ejemplo, el viaje que yo quería hacer era Ensenada, Valle de Guadalupe, ¿no? A conocer la parte de los viñedos. Entonces, a lo mejor podría conseguir un camión que me llevara de Tijuana a Ensenada, pero de Ensenada al valle, forzosamente tenía que rentar tours. Es decir, que alguien me dijera lo que yo tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo, dónde tengo que visitarlo, porque de otra manera sería imposible porque ahí sí no hay transporte interno. Incluso la verdad es que la cantidad de taxis que vi rondando en Ensenada, pues era mínimo. O sea, no es como que dijeras, ah, pues perdón, que deja rento un taxi y el taxi que me lleven. Entonces se vuelve complicado. Lo que sí es sencillo, por ejemplo, es que los vuelos, por lo menos Guadalajara-Tijuana, son muy accesibles y Tijuana tiene una gama de renta de autos extremadamente amplia. Tú puedes conseguir un auto para rentar desde 1,000 pesos, y les estoy hablando de 1,000 pesos por 5 días, o 1,500 pesos por 5 días que fue la estancia, hasta tener camionetas para transporte ya más de un grupo más grande, ¿no? Y es relativamente sencillo. Lo puedes hacer por internet, lo puedes hacer llegando al aeropuerto.
Incluso, por ejemplo, el hotel que yo reservé al momento que reservé me decía, si quieres nosotros te podemos ayudar a gestionar la renta de un auto, porque el destino es consciente que dentro de su mismo espacio no es sencillo trasladarte si tú viajas por avión. Entonces te van facilitando todo esto, de tal manera que para mí fue sencillo poder ir a los lugares que yo quería, porque Ensenada y porque Valle de Guadalupe y porque Baja California en su concepto general se ha preocupado por poner todo las facilidades para que los turistas puedan visitar los espacios, ¿no? Que estaríamos hablando de temas de distribución, que vuelvo a explicar, no es precisamente que me lo vayan a llevar a mí a donde yo estoy, sino que me faciliten, en el caso de turismo, que me faciliten a mí los accesos para poder yo trasladarme y poder consumir, en este caso, los productos turísticos que a mí me interesaban. Entonces, se vuelve muy sencillo, ¿no? Y a veces en turismo no es fácil identificar esta parte de la distribución porque lo entendemos como precisamente una cadena de entrega, ¿no? Más que de puesta al acceso, digamos, de los clientes. Si hablamos, por ejemplo, de temas de productos más tangibles, eh, a lo mejor si yo estoy vendiendo, no sé, lentes de sol, ¿no? Pues ¿en dónde va la gente normalmente a hacer compras? Y sobre todo compras de este estilo, pues a los centros comerciales. Entonces, si yo hago una buena elección de los centros comerciales donde yo pondría mi tienda o mi kiosco para vender lentes de sol, pues la verdad es que ya tengo como muy, muy ganado esta parte, ¿no? A lo mejor digamos que mis lentes de sol cuestan en promedio entre 2,000 y 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Ah, pues ok, entonces agarro mi listado de centros comerciales y busco los que en categoría entran dentro de ese rango. Los centros comerciales están clasificados precisamente por el tipo de gente que asiste o el nivel socioeconómico de la gente que asiste. Entonces, si yo vendo este tipo de lentes, pues no me iría a poner, o no sería mi opción ideal ir a ponerme a lo mejor en la plaza que está en Oblatos, ¿no? Porque es menos probable que la gente ahí vaya buscando lentes de sol de este precio, ¿no? Pero si yo pongo mi tienda en Andares, en galerías, en la Gran Plaza, pues tengo muchas mayores posibilidades de éxito porque estoy poniendo el producto a disposición de la gente de manera muy sencilla, de la gente que quiero que me compre, ¿no? Que eso es lo que les facilitaría a lo mejor la toma de decisión. O incluso, y a mí me ha pasado, me encantan los lentes de sol, soy fan de los lentes de sol, entonces a lo mejor no tenía pensado comprar unos lentes de sol, pero resulta que fui a la Gran Plaza y está el módulo justo en medio de donde estoy parada. Y pues para hacer tiempo empiezo como a bobear ahí los lentes, estoy viendo dos o tres y al final de cuentas me termina encantando uno y no tenía a lo mejor pensado gastar 4,000 pesos en unos lentes, pero al estar ahí y al haberlo puesto a mi disposición, al ponerlo en un punto donde las personas que tienen interés en esto puedan acceder, pues termino gastando 4,000 pesos en unos lentes, ¿no? A diferencia que si me dijeras, es que esa tienda únicamente está en Oblatos, probablemente por mucho que yo quisiera esos lentes, la verdad es que no me desplazaría a la plaza en Oblatos para comprar unos lentes, por mucho que los quisiera. Incluso si me dijeran, es que sabes qué, solamente está en esa sucursal, pues seguramente me la pensaría para poder hacer ese desplazamiento. Entonces esta es una parte muy importante. Y la última, que creo que es la que tenemos más entendido todos, es la parte de la comunicación. El cómo le informo a mi cliente que estoy aquí, que estoy a su disposición, que me puede comprar, que los beneficios que tengo, etcétera, etcétera. Y les decía, esto se hace a través de dos herramientas como muy básicas, que creo que en su mayoría tenemos todos entendidos y me atrevería a decir que casi dominados, que es la promoción y la publicidad. ¿Cuándo hablamos de promoción y cuándo hablamos de publicidad? No voy a entrar mucho en este tema porque no es parte de la materia, no es parte de los temas que tenemos que ver, pero sí quisiera como dejar un poco en claro aquí en qué parte estamos. ¿Por qué cuando hablamos, o bueno, no sé, pero así debería de ser, cuando hablamos de un destino turístico, no hablamos de publicitar un destino turístico, sino de promocionar? Es sencillo. Cuando nosotros promocionamos algo, no estamos buscando una venta, ¿ok? Nosotros no estamos buscando la transacción dura, digamos, ¿no? Lo que estoy intentando es precisamente que conozcas, ¿no? Que te intereses. Y entonces lo estoy promocionando. Estoy haciéndole esta labor de acercar la información a la gente.
Y cuando yo hago publicidad es porque sí estoy buscando que se concrete una compra, ¿no? Es que sí estoy hablando de un producto en específico, por eso normalmente hablaríamos de empresas quienes hacen la publicidad, ¿no? Entonces vamos a tener dos áreas. La parte de la promoción, que cuando hablamos de turismo, la promoción usualmente lo hacen las entidades de gobierno o los grupos empresariales que no tienen un fin comercial, es decir, que a lo mejor, por ejemplo, una cámara de comercio, que como conjunto global lo que está tratando de hacer es dar a conocer algo de sus afiliados, pero no que compres un producto en específico. Y la publicidad sí me dice, ven, acércate al hotel Hard Rock, ¿no? Y tenemos esto, y tenemos aquello, y tenemos bla, 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 para ofrecerte, ¿no? Y te habla de una, y te desplaza, digamos, o te despliega, perdón, no te desplaza, te despliega un listado de productos que tú puedes consumir en el hotel, ¿no? En el caso de la promoción, les digo que normalmente tiene que ver con destinos turísticos, te habla, digamos, de las bondades del espacio, ¿no? De lo que podrías encontrar, de lo que te tiene por ofrecer el espacio físico, ¿no? El destino turístico. Pocas veces vamos a ver que te hable de compañías en particular. De hecho, cuando hablamos de una buena promoción de un destino turístico, es decir, un buen ejercicio de la promoción en destinos turísticos, no tendría que haber involucrado una empresa de por medio, es decir, no tendríamos que decir, eh, por ejemplo, ¿no? Que la Secretaría de Turismo de Jalisco promocionara tequila, ¿no? Sería equivocado que te dijera, ven, visita Tequila, donde está Mundo Cuervo y podrás visitar, bla, 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 que lo he visto, ¿eh? Sí lo han hecho porque tienen compromisos comerciales con la empresa, pero es equivocado. Tendría que hablar de decir, ven a Tequila, que es un pueblo mágico, donde podrás encontrar diferentes fábricas tequileras, donde vas a poder conocer el proceso de elaboración artesanal, el proceso industrializado, donde tenemos para ofrecerte una gastronomía milenaria, lo estoy inventando, ¿eh? Una gastronomía milenaria, donde tendrás opciones para hospedarte y pasar la noche desde versiones económicas hasta hoteles boutique. Entonces, lo que te está diciendo es abriéndote un panorama de todo lo que se encuentra en el espacio y no de algo en particular. Esas son las principales diferencias entre promoción y publicidad. Hasta aquí supongo que no tienen alguna duda. Espero estar siendo como lo suficientemente clara para explicar cada uno de los puntos. Pasamos entonces ya ahora a cómo se deberían de integrar, ¿no? ¿Qué deberíamos de hablar? Decimos, todos los elementos del marketing mix pues deben ser coherentes, como decíamos, voy a ser muy repetitiva porque es importante que lo tengan claro y luego se nos pierde ya con la elaboración, ¿no? Pero nos dice que deben de ser, perdón, coherentes con los objetivos establecidos y deben tener además coherencia entre ellos, ¿no? ¿Qué significa coherencia? Pues que este conjunto necesita tener un sentido para el consumidor final. Debe estar determinado por el producto o servicio que presentan pues determinados beneficios por un precio compatible, es ofrecido al público meta específico, a los lugares en los que frecuenta, comunicado por medios en los que más consulta y orientados para sus características de comportamiento de consumo. Si se fijan, todo esto es lo que yo les he estado explicando en la lámina anterior, pero ya integrado en una definición, que es importante también que lo tengan en cuenta porque recuerden que haremos una evaluación al finalizar esta unidad y necesito que lo tengan como muy, muy claro. De esta lámina lo que quiero hacer énfasis es en lo que tiene que ver con coherencia, ¿no? Es una palabra que igual, ¿no? Debería de ser como de sentido común, o deberíamos de todos dominarlo, pero lo cierto es que ya en la práctica no siempre nos da, ¿no? ¿Qué es ser coherente? Eh, es tener este match entre lo que digo, lo que hago, lo que soy, ¿no? De hecho, muchas veces han visto así de, es que esa persona no es coherente, ¿no? O, pues sí, normalmente es así. Por ejemplo, si yo fuera una persona, que mucho se critica, ¿no? Que si yo fuera una persona muy religiosa, que no lo soy, por cierto, pero suponiendo que fuera una persona muy religiosa y que dijera, no, es que sabes que Dios lo que dice es que ames a tu prójimo, que no, cosas como los mandamientos que espero atinarles a todos, ¿eh? Porque verdaderamente no soy como muy afecta a la parte de la religión, pero por ejemplo, si yo dijera, es que en la Biblia dice que no desearías a la mujer de tu prójimo, ¿no? Que
no mentirás, que no robarás, y yo me voy por el mundo predicando esto, ¿no? Y a quien yo me encuentre le digo así de, es que no, no debes hacer esto, no, es que no debes hacer otro porque la Biblia dice, porque Dios manda, porque bla, bla, bla. Pero en mi vida diaria resulta que yo tengo 4 amantes, que en mi trabajo me la paso estafando a los clientes o robándole a mi patrón, no sé, que a mi esposa me la paso mintiéndole de dónde estoy o con quién salgo y demás, pues eso estaríamos hablando de que no sería yo coherente entre lo que yo predico y lo que yo hago, ¿no? Es como el ejemplo más práctico, ¿no? Y yo creo que todos conocemos a alguien a quien en algún momento le hemos dicho, "Uy, es que no es nada coherente, ¿no? No es nada, como nada apegado a lo que dice y lo que hace. Pues en el parte de que tiene que ver con los procesos, en general me atrevería a decir que lo son los procesos empresariales, no solamente la parte de marketing, pues muchas empresas vamos a encontrar que tienen como este rompimiento, ¿no? Entre lo que dicen que deben ser y lo que al final de cuentas terminan siendo. Uno de los ejemplos más sencillos para hablar de la falta de coherencia en el marketing sería, por ejemplo, decir, nosotros somos una empresa, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo al tema del hotel, ¿no? Nosotros somos una empresa socialmente responsable, comprometidas con el medio ambiente, que sabemos que una parte importante cuando hablamos de desarrollo sustentable son los 3 ejes, que es la parte económica, la parte humana y la parte ambiental. Entonces, nosotros, toda nuestra filosofía está basada en eso, ¿no? En que seamos una buena empresa, que ayudemos al planeta, que nuestros colaboradores estén contentos, tengan un buen salario, que tengan una buena forma de vida, que nuestras negociaciones con nuestros clientes y con nuestros proveedores sean en un marco de legalidad, de equidad, ¿no? Donde a lo mejor nosotros no busquemos aprovecharnos de las circunstancias para ganar beneficios económicos inadecuados, etcétera, etcétera. Esto es todo lo que mi hotel o mi empresa, pónganle el nombre que quieran, predica, ¿no? O es lo que ponen, a veces hasta lo que ponen en su página, ¿no? En esta famosa eh, misión, visión y valores, ¿no? Y está todo ahí muy bonito, muy plasmado. Pero resulta que cuando tú llegas a lo mejor al hotel, te das cuenta que a lo mejor están regando los jardines con el chorro del agua todo lo que da, ¿no? Y que a lo mejor el jardinero pues deja ahí la manguera y se retira y tú ves a lo mejor durante una hora que el agua se está tirando y hasta ya se encharcó, ¿no? Después a lo mejor, no sé, platicando con alguna camarista o algún mesero y tú dices, oye, fíjate que vi que la empresa se preocupa por sus trabajadores y que está muy comprometido y demás. Y tú platicando con él te das cuenta que a lo mejor el muchacho ya trae el uniforme todo roto, que está todo manchado y le preguntas y te dice, no, pues es que, pues aquí me cobran el uniforme, o la empresa me dice pues que no hay más, o pues gano el mínimo porque pues la empresa dice que a lo mejor yo gano por propinas, entonces pues me pagan el salario mínimo, y a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Como ahorita que hay temas de pandemia o cualquier situación económica que lo requiera, pues lo primero que hace la empresa es decir, voy a recortar personal, o les voy a pagar con días solidarios, entonces pues vas a tener que cooperar con la empresa y deja de venir y te voy a dejar de pagar. O vemos que a lo mejor el hotel dice, somos un hotel comprometido con el medio ambiente, pero está construido en medio de un manglar, ¿no? Que sabemos que para eso tuvo que haber destruido el espacio en el que se encuentra. Entonces, ahí estaríamos hablando de que a lo mejor en el diseño del producto, en la ideología del producto, está perfecto, ¿no? Es un espacio ideal, pero que no es coherente con lo que está diciendo o con lo que está tratando de mostrarle o lo que le comunica a los clientes, ¿no? Porque cuando yo llego, a lo mejor yo elegí ese hotel porque yo quería un hotel eco-friendly, ¿no? Que no tuviera, que sus procesos fueran lo más ecológicos posibles y mi estancia ahí tuviera el menor impacto ambiental posible. Cuando llego ahí, resulta que no hay ni siquiera aparatos de estos para bajar la presión, perdón, aumentar la presión del agua y que se desperdicie menos, ¿no? O que todos los días me cambian las sábanas del cuarto, ¿no? Con lo que obviamente eso repercute, ¿no? O no sé, ¿no? O por ejemplo, usa vasos desechables y platos desechables al por mayor. Pues cuando yo llegué ahí voy a decir, no lo sé, ¿no? Lo que me trataste de vender o lo que yo te compré a partir de lo que tú me comunicabas, pues no es lo que yo tengo. Y entonces tenemos un rompimiento ahí en lo que tiene que ver con lo que yo planeé y lo que al final de cuentas me está entregando el producto.
suena raro, pero que ya en la práctica es muy sencillo que se pierda de vista esta clase de cosas, que con la marcha el empresario o los dirigentes de la compañía pues se pierden, ¿no? A lo mejor en un inicio sí comenzaron a lo mejor teniendo popotes de estos de aguacate y vasos de cartón y platos de cartón y no sé, ¿no? Pero resulta que un día se dieron cuenta que pues a lo mejor los costos se le iban mucho y alguien dijo, bueno, ¿y por qué esta vez no les ponemos un vasito térmico, ¿no? Que nos vamos a ahorrar 2 pesitos y pues igual nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y entonces comienzan por meter un vaso desechable porque en ese momento así sucedía, ¿no? Y después digo, bueno, pues es que también no conseguí los popotes estos de aguacate. Pues les voy a poner estos popotes, pero les voy a decir que no se usen, ¿no? Pero aquí los voy a tener. Todo ese tipo de cosas van sumando a un error y que cuando se va repitiendo se va volviendo costumbre y por lo tanto deja de ser visible para quienes lo practican, no así para quienes lo consumen. Es la parte importante. Entonces, este punto es muy importante que tiene que ver con la coherencia. ¿Cómo corregimos este tipo de detalles? ¿Se acuerdan que les decía hace rato que es mucho de planificaciones? Voy en el paso uno, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y luego aplico un paso 5 que me ayuda como a revisar todo. Este paso 5 es un proceso que se repite y se repite y se repite porque tengo que estar haciendo una evaluación constante. Con eso es con lo que yo puedo volver a rectificar que todo mi plan sea coherente. Es decir, a lo mejor no sé, tenía una temporada alta, no conseguí los popotes de aguacate y por emergencia tuve que poner de plástico. Ok, di una mala imagen a un cierto grupo de clientes, pero inmediatamente que me dé cuenta debo corregirlo. Es decir, no puede ser un error continuado porque se va a volver una costumbre y hablaríamos, como les he estado diciendo, de una falta de coherencia. Entonces el punto 5 es el que siempre me va a ayudar a regresar, a revisar que sigan alineados mis propósitos, ¿no? Incluso que a lo mejor mi producto siga estando dentro de este objetivo que yo había planeado, porque a veces el producto es el que sale del objetivo. Entonces, esta parte de la coherencia es muy importante y se gana haciendo la revisión. Hasta aquí creo que la vamos a dejar hoy, porque ya se alargó mucho la clase. Pues vamos a dejar hasta esta parte para que puedan revisarlo con calma, que puedan irlo viendo. Por favor, repasen los videos las veces que sean necesarias. Estuve revisando sus exámenes y pues necesitan poner un poco más de atención. La idea de poder ponerle los videos es precisamente que ustedes puedan regresar en cualquier momento, volver a revisarlos, que vuelvan a ver los conceptos, que vuelvan a escuchar las explicaciones. Mucho de esta materia me gustaría decirles que son conceptos y que si se lo aprenden como a rajatabla, pues eso va a ser la idea, pero la verdad es que no. Mucho es de la parte que ustedes entiendan cómo lo transformen ese conocimiento para ustedes y cómo lo puedan explicar. Entonces, por favor, regresen, vuelvan a ver los temas, vuelvan a ver las cuestiones que tengan dudas. Si tienen dudas, por favor, pues comuníquenmelas para poder repasarlos. La siguiente clase vamos a continuar con las presentaciones. Vamos a ir, yo creo, unas 2 clases más necesitaría para poder terminar de explicar este tema. Les recuerdo que tienen pendiente hasta el día 30 para entregarme lo que tiene que ver con su reporte de lectura. Les repito, ya había quedado por ahí plasmado en alguno. El reporte de lectura está compuesto por 2 elementos, ¿no? El primero, que es el ensayo, que repito, no es un resumen, es un ensayo. Y la segunda etapa que tiene que ver con la aplicación de eso que ustedes vieron en el libro, lo que a ustedes les quedó, cómo lo aplican en su día a día y qué efectos pudiera tener en su vida cotidiana para poder tenerlo. Entonces, tienen hasta el día 30 para enviármelo. Tiene una parte importante de su calificación, entonces yo les recomendaría, bueno, primero les habría recomendado que lo leyeran con tiempo, pero si no lo han leído, pues que le echen ganas, que lo lean y traten de entregar el trabajo en tiempo. Este trabajo, considerando ya que el tiempo que les di no tiene un tiempo como de colchón para que lo entreguen. Si llega retrasado, ya no cuenta. De hecho, ya no cuenta en absoluto, es decir, sería un cero completo, porque querría decir que no lo hicieron, o sea, o que lo están haciendo a último minuto.
Entonces, este sí no tiene nada de tolerancia, no tiene esta parte de, bueno, pero es que lo entregué 10 minutos más tarde y entonces cuenta 3% menos, nada. Si no se entrega dentro del plazo establecido, ya no se va a entregar. Va a quedar abierta la plataforma para que lo entreguen a partir de este momento y hasta el día 30. Entonces, no necesito que se esperen hasta el día 30 para entregármelo todos al mismo tiempo. Pueden irlo entregando si ya lo tienen, váyanmelo mandando. Ojo, que no es que me lo manden para revisión, ¿eh? Es que lo que me mandan es al final. Tengan bien en cuenta que por ahí en la última tarea les hice varias observaciones a muchos de ustedes. Sus trabajos deben ir justificados, deben llevar una portada, deben indicarme quién es el autor del trabajo, pues darle un tema de formalidad, ¿no? Hay que empezar a trabajar ya dentro de esta línea de exigencia. Entonces, esta fue una constante que he encontrado en muchos de sus trabajos, por eso es que se los hice notar en el último. No les cuesta nada justificar, solamente den un clic. A lo mejor la portada sí les cuesta un poquito más, pero aprendan siempre a poder darle una presentación a sus trabajos. En algunos casos ni siquiera me le pusieron de quién era el trabajo, ¿no? Y les comentaba ahí, pues puede ser un trabajo muy bueno, pero si no me le pones quién es el autor, en primera es fácil que lo puedan plagiar quien sea, y en segunda, pues a quién le doy el crédito, ¿no? Si yo descargo ese trabajo, me quedaría sin saber de quién es. Entonces, por favor, apéguense a los lineamientos que les puse al principio. Si tienen dudas, regresense, sigue estando ahí el documento donde ven el programa y donde ven los lineamientos que tienen para la entrega de trabajos. Y pues nada, eso sería todo por mi parte en la clase del día de hoy. La verdad es que se extendió un poco más de lo que esperaba, pero espero que les quede claro todos los temas y espero su trabajo. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias.